Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar de hoy sobre tramitación específicamente de, bueno, autoconsumo colectivo. Y justamente para este tipo de, un momento, perdonar, que no estoy seguro que sí se me ve bien la pantalla. Ya se me pilla el directo. Vale, así. A perdonar. Vale. No. Claro, es que lo tenía. Se me ha pillado. Ok, creo que ya está bien. Perdonad, ¿eh? Ok, entonces, estamos aquí con la tramitación de autoconsumo colectivo, con, para mí, los expertos del sector, Haz Energía, que justamente su trabajo es ofrecer servicio en información de regulación, tramitaciones, todo lo que necesitamos saber a nivel legal e incluso pues hacen más, como me comentaban, incluso participan en proyectos, ¿no?, de tramitación de proyectos. Así que tenemos con nosotros a Pablo Corredora. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Buenos días, Jean-François. Muchas gracias por invitarnos. Nada, un placer contar con vuestra sabiduría en la materia. Y con Fátima Cadaya. Buenos días, Fátima. Buenos días, muchas gracias por contar con nosotros. Buenos días, pues nada. Así que hoy justamente Fátima va a ser la principal ponente del tema, ¿no?, la presentación que vamos a tramitar a continuación. Por mi parte, de momento, solamente comentar, bueno, pues Amara, espero que nos conozcáis. Somos no me gusta decir que somos un distribuidor de material fotovoltaico, es una cosa que hacemos, pero nuestro propósito es más que esto, también es dar servicio, como hacen aquí la gente de AZ. Entonces, dar servicio en tanto en formación, financiación, tenemos laboratorios de pruebas, de ensayos. Hay uno nuevo en Valencia que probamos los módulos fotovoltaicos recién llegados al puerto. Tenemos ahí una instalación específica para probar los módulos, a ver si llegan bien, ¿vale? Entonces, nuestro propósito es ser un partner logístico en todo lo que se necesita para el tema de instalaciones solar fotovoltaica. Bueno, voy a ser muy breve, porque realmente hoy tenemos mucho contenido y vamos a pasar directo al plato principal, que es la tramitación. También os invitamos a consultar más formaciones que tenemos, lo comentaremos también al final de la presentación. Así que de momento lo que voy a hacer directamente es pasarte el control a ti, Fátima, para que nos puedas pues comentar todo el tema de la tramitación de autoconsumo compartido o colectivo, según como se quiere decir. Mientras que te vas preparando, Fátima, solamente añadir para todos los asistentes, bueno, pues tenemos el documento disponible de la misma presentación que nos va a hacer Fátima ahora mismo. Ya lo tenéis disponible en la parte de documentos para descargarlo. Y también comentar que el chat de las preguntas está abierto, por lo cual si tenéis dudas o preguntas, las podéis lanzar ahí. Supongo que ahora, porque es un tema que yo mismo tengo un montón también. Vamos, quizás algunas las comentaremos en directo, junto cuando estemos en la misma página que Fátima está presentando. Pero algunas las mantendremos hasta el final. También nos permitirá también agruparlas, porque muchas pueden ser similares, y al final habrá una sesión de preguntas. ¿Okay? Vamos a intentar que no haya ninguna duda. En una hora también es difícil cubrir todo en ese sector, en esta tramitación, pero lo vamos a intentar lo mejor que podemos. Así que, Fátima, todo lo tuyo. ¿Veis ya mi pantalla? Vemos tu ¿Sí? pantalla. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias a Amara por invitarnos y a todos los que estáis asistiendo a este webinar. Es verdad que intentaremos, bueno, hablar un poco sobre las peculiaridades del autoconsumo colectivo, intentar resolver algunas dudas, pero bueno, comentábamos justo ahora antes de empezar entre nosotros que esto es un terreno todavía un poco inexplorado, que le falta mucho desarrollo y que todavía se están empezando a ver los primeros proyectos cerrados y que entonces, bueno, intentaremos solventar todas las dudas que podamos, pero seguramente algunas todavía se mantengan, ¿no?, hasta que
el sector, esta parte del sector vaya cogiendo más rodadura poco a poco. Lo que vamos a empezar a ver, bueno, voy a hacer un poco de introducción sobre por qué es tan interesante el tema del autoconsumo colectivo, luego vamos a ver ese marco regulatorio que tenemos, ¿no? Y en qué cosas nos tenemos que ir fijando, qué peculiaridades tiene el autoconsumo colectivo y en qué tenemos que poner, digamos, el foco para llevar bien este tipo de instalación. Vamos a ver también en detalle cómo es la compensación de excedentes en las instalaciones de colectivas, porque bueno, es un poco confuso a veces, o sea, tienes que ponerte, digamos, con lápiz y papel a entender este tipo de liquidación. Y bueno, vamos a ver también, que es un tema que suscita muchas dudas, el tema de qué tipo de conexiones se permiten en estas instalaciones. Y luego Pablo pues contará algunos tips para el dimensionamiento de estas instalaciones y algunas simulaciones sobre datos reales de consumidores reales. ¿Vale? Comienzo entonces contando un poco. Como decíamos, esto es un terreno todavía bastante inexplorado, pero es muy interesante porque el aunar a diferentes consumidores, ¿no? en una sola instalación de generación nos va a permitir, entre otras cosas, hacer instalaciones más grandes. Es decir, si teníamos antes un consumidor residencial al que le podíamos instalar 3 kilovatios, pues si ahora tenemos 10, pues a lo mejor son 30 kilovatios los que vamos a instalar. Y esto lo que nos permite es acceder a economías de escala, ¿vale? Entonces vamos a ver un abaratamiento de la instalación. Además, vamos a repartir esa inversión inicial entre varias personas. Entonces, digamos que el impacto económico de esa inversión que vamos a tener que hacer va a ser menor. Esto es muy interesante a pesar de que ahora mismo existan también empresas que estén dando financiación y que no se necesite esta inversión inicial, pero bueno, que a veces no todas las personas están interesadas en este tipo de financiaciones, ¿no? Y quizá eso, simplemente con reducir un poco el monto que tienen que hacer de inversión inicial, pues ya les vale para animarse a introducirse en este mundo del autoconsumo. Por otro lado, a día de hoy el autoconsumo individual está siendo muy ampliamente utilizado pues, a nivel residencial en viviendas unifamiliares y a nivel industrial y comercial pues, en naves, en la industria también, en el sector primario, en naves agropecuarias, en industriales, oficinas también. Pero hay que tener en cuenta que muchísimas personas viven o trabajan, ¿no? tanto locales comerciales como industrias, como gente residiendo pues, en edificios, por ejemplo, que es muy habitual tener un edificio de viviendas en régimen de propiedad horizontal y que no tienen a lo mejor ese espacio para montar su propia instalación en su cubierta y que de esta manera lo que vamos a conseguir con el autoconsumo colectivo es intentar llegar a un número mayor de posibles autoconsumidores, ¿no? Vamos a ampliar nuestro nicho de mercado, el nicho de mercado del autoconsumo, pudiendo llegar a más individuos. Por otro lado, también está el aprovechamiento de cubiertas válidas, ¿no? que pueden ser muy útiles para autoconsumo, muy adecuadas. Por ejemplo, si tenemos una nave industrial que tiene una cubierta muy buena, pero para su autoconsumo propio solo necesita utilizar una quinta parte de su cubierta, pues a lo mejor la restante parte de su cubierta pues la puede, digamos, ceder entre comillas, ¿no? para hacer una instalación más grande y alimentar a otros consumidores conectados, digamos, virtualmente, ¿no? A través de la red. Entonces, estas son un poco las ventajas que vemos de este tipo de autoconsumo. Por supuesto, a día de hoy hay que tener claro que el autoconsumo, bueno, en general, en las renovables, ¿no? está en un momento dulce, ¿no? Tanto a nivel social, que es muy importante tener el apoyo social, como a nivel económico y regulatorio. Cuando hablamos de nivel regulatorio, no solo me refiero a la regulación española, sino a que estamos apoyados por directivas europeas también. Es decir, tenemos ahí un respaldo de toda Europa que nos dice que, ojo, que el autoconsumo colectivo también tiene que estar ahí, porque tenemos que estar empoderando al consumidor, lo tenemos que empezar a poner más en el centro del sector, tenemos que darle mayor cabida, ¿no? Tiene que ser más activo o al menos darle la oportunidad de que lo sea, no quizá obligarlo a que lo sea, pero sí darle esa oportunidad. Y también por el lado de la generación descentralizada,
¿vale? De esas redes locales que también se están intentando impulsar mucho a todos niveles normativos, ¿no? En cuanto a la normativa española, pues todos conocemos, yo creo, el Real Decreto 244/2019, que es al final el que nos ha dado más vía libre para el desarrollo del autoconsumo en este país. En este Real Decreto pues, ya se establecen un poco los criterios económicos, administrativos y técnicos de este tipo de autoconsumo. Y además, pues hay una serie de simplificaciones para determinados tipos de instalación que hay que tener también muy en cuenta. Además, pues también hablando un poco de esa seguridad jurídica que tenemos, este Real Decreto está apoyado en un Real Decreto Ley de rango superior en el que ya se establecen estas tipologías de autoconsumo y estas modalidades de autoconsumo y ya queda registrado también como legal el autoconsumo colectivo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos nuestra base normativa, ¿no? Nuestra base legal. Pero después aquí menciono diferentes normativas en la presentación pues, para la parte de conexión y demás. En este Real Decreto, bueno, tenemos por supuesto las simplificaciones, las indicaciones nuevas, los nuevos requisitos respecto a potencia, que también ha dado mucho impulso, porque antes sabemos que la potencia estaba limitada a la potencia contratada por el consumidor y ahora este límite desaparece y eso también ha dado muchas alas al sector. Pero también en relación a lo que estábamos contando de esa creación de redes locales, ¿no? De esa generación distribuida, tenemos que tener claro que el autoconsumo está pensado para la proximidad. O sea, estamos generando para la proximidad de esa central de generación, ¿no? De esa instalación fotovoltaica. Entonces, es muy importante tener claro cuál es el alcance de este autoconsumo. Y vamos a diferenciar, la norma diferencia dos tipos de instalaciones, las próximas en red interior, conectadas en red interior o mediante línea directa, y las próximas a través de red. O sea, la palabra próxima yo creo que no está hecho de manera accidental lo de incluirla en las dos tipologías, sino que remarca ese aspecto que digo de generación distribuida y de autoconsumo para las cercanías de la generación. Entonces, para poder estar en una instalación próxima a través de red, vamos a tener que cumplir uno de los tres requisitos que marco en la presentación, ¿no? O estar en la misma red de baja tensión derivada del mismo centro de transformación, o estar a una distancia de hasta 500 metros contados en una proyección ortogonal en línea recta desde los desde los contadores, ¿vale? Desde los puntos de medida, o estar en la misma referencia catastral respecto a sus 14 primeros dígitos, que sería el caso de los edificios, digamos, típicos, edificio de viviendas o de oficinas en régimen de propiedad horizontal, pues suele ocurrir este caso de la referencia catastral. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es verdad que cuando pensamos en a través de redes, como, bueno, pues yo conecto mi instalación a la red pública y ya puedo autoconsumir donde me dé la gana. Y no es así, hay unos límites que designan ese próximo, ¿no? ¿Qué es próximo? Pues tiene que cumplirse uno de estos requisitos. Otra de las cosas muy importantes en esta normativa son las modalidades. Va a haber como dos modalidades totalmente diferentes, que es por un lado la modalidad sin excedentes y por otro la modalidad con excedentes. En la modalidad sin excedentes es imprescindible tener un sistema antivertido porque lo que va a impedir es que se haga ese vertido de excedentes a la red de distribución y que por tanto vayamos a afectar a esa red de distribución, a esa red pública. Y por otro lado, dentro de las instalaciones que sí que van a tener vertido a la red pública, vamos a encontrar dos casuísticas diferentes, las que se pueden acoger al nuevo régimen de compensación simplificada de excedentes o que se acogen a ese régimen y las que no se acogen a este régimen. Aquí otro de los kits de la cuestión es, otra de las, vamos, de los tips más importantes es tener claro quién se puede acoger a esto, ¿vale? Porque no es algo que esté disponible para cualquier tipo de autoconsumo. En general, como solemos hablar de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, el requisito de generación renovable lo tenemos, ¿no? A ese ya a veces ni sabemos que está cuando trabajamos en este mundo. Pero el otro requisito que sí que se tiene mucho en la mente es el de la potencia, ¿vale? Esto se puede dar en potencias nominales de inversor de hasta 100 kilovatios.
solo, ¿vale? O sea, estamos hablando de instalaciones pequeñas y medianas, ¿vale? Instalaciones grandes ya no se podrían acoger a este régimen. Pero es que después hay otro requisito que lo pasamos como más por encima, ¿no? Quizá porque lo entendemos peor o porque no es tan evidente, que es el tener un único contrato de suministro. ¿Qué quiere decir que tengamos un único contrato de suministro? Pues o bien que nuestros servicios auxiliares de nuestra instalación se consideren despreciables, o bien que aun no considerándose despreciables se pueda unificar el contrato de los servicios auxiliares con el contrato del suministro del consumidor. Para que se pueda optar por una de estas opciones hay que cumplir unos requisitos también. Entonces, para que sean despreciables tendríamos que estar conectados en red interior, tendríamos que tener tecnología renovable y potencia hasta 100 kilovatios, que en este caso no nos afecta porque ya eran dos requisitos previos, y unos servicios auxiliares inferiores al 1% de la generación, que esto se da en todos los casos prácticamente de instalaciones fotovoltaicas de este tamaño, ¿vale? Eso no es, digamos, el requisito limitante en este caso. Y si quisiéramos unificar esos dos contratos, tendríamos que cumplir que la instalación es próxima de red interior y que el consumidor sea el mismo que el titular de la instalación. Como veis, aquí hay una frasecita que comparten ambas y que por tanto es un requisito indispensable para poder tener un único contrato de suministro y por tanto para tener acceso a esa compensación simplificada de excedentes, que es el hecho de estar conectado en red interior, ¿vale? Esto es un requisito que luego lo veremos más a fondo a lo largo de la presentación en las tipologías de instalaciones de autoconsumo colectivo, pero que es muy relevante tenerla en cuenta, ¿vale? Vale. Y bueno, luego, por supuesto, sí, Sí, una cosita, porque solo para aclarar, en el punto anterior, que es establecimiento del alcance de autoconsumo, cuando hablamos de a través de la red, hay 3 puntos y para aclarar que tenemos que cumplir uno de los 3, ¿verdad? En este caso. Los 3. Y en el caso de la compensación serían los 3 que mencionamos. O sea, en el primer caso es un O y en el segundo es un I, ¿vale? Ahí está, mi punto para estar segurísimo. Ok, perfecto. Pues ya está. Efectivamente, es así. Por supuesto, bueno, este punto creo que si estamos aquí en esta reunión no hace falta explicarlo, pero por supuesto hay dos tipologías de autoconsumo, que es individual y colectivo, según se asocie un solo consumidor o varios consumidores a la instalación de generación. Bueno, como comentaba, esta regulación trajo una serie de simplificaciones administrativas, entre las cuales, pues, muy importante también, que comentaremos más adelante, el hecho de que las instalaciones sin excedentes no tengan que pedir permisos de acceso y conexión y tampoco tengan que depositar garantías sobre estas instalaciones, que también se da en instalaciones de pequeña potencia, aunque tengan excedentes, ¿no? Con excedentes de hasta 15 kilovatios. Y, bueno, otras simplificaciones, ciertos trámites que se hacen de oficio y demás, que también simplifican un poco los trámites de las instalaciones de hasta 100 kilovatios. Como vemos, en lo de los 100 kilovatios se repite mucho, ¿vale? Es como una frontera a nivel de simplificaciones y a nivel de eso, de acogimiento a un régimen u a otro, y va a ser un número que siempre esté ahí en la mente, ¿no? Cuando dimensionamos o cuando diseñamos una instalación. Después, como simplificación técnica, pero ojo, para las instalaciones individuales, estaba el tema de los contadores, que con carácter general solo se iba a tener que usar un contador bidireccional de medida, ¿no? El problema es que para los autoconsumos colectivos esto no puede ser así. Es un punto que creo que repito como 3 o 4 veces a lo largo de la presentación, pero las instalaciones de autoconsumo colectivo tienen que llevar un contador bidireccional de generación. Es imprescindible para poder acogernos a esta tipología de autoconsumo, ¿vale? En otros casos, pues también pasaría, aunque fueran individuales, como los que ahí menciono. Y por último... Perdona, has dicho contador bidireccional de generación. En la presentación no pone bidireccional, en el consumo sí. Entiendo que hoy en día quizás como son digitales todos lo serán, pero solo por puntualizar este pequeño detalle. Bueno, a ver, la norma creo que pone de generación neta así tal cual, pero es verdad que después podemos, siempre nos tenemos que acoger, que lo comentaré también, a las normas técnicas de la distribuidora y lo más probable es que pidan que sea bidireccional. Vale, perfecto. Vale.
Luego, lo que comentábamos, en el régimen económico surge este nuevo régimen para instalaciones pequeñas medianas, que es el régimen de compensación simplificada de excedentes, que veremos también en detalle cómo se hace esta compensación simplificada de excedentes para las instalaciones de autoconsumo colectivo. Pero que bueno, que las normas básicas, que es una liquidación en factura, una liquidación mensual y que se hace solo sobre el término de energía y que nunca va a ser negativo, ¿no? Y que el balance que se hace no es un balance de energía, sino un balance de coste de energía. Es decir, lo que vamos a tener por un lado es el coste de los kilovatios hora de la energía que consumimos de la red pública versus el coste de los excedentes que tenemos, que estamos vertiendo nosotros a la red pública, ¿vale? Perfecto. Consideraciones particulares de este tipo de instalación. Bueno, vuelvo a mencionar la que he dicho que ya iba a mencionar muchas veces, que es el tema de los contadores. Después hay otro tema que es que también queda perfectamente definido en la norma, que es que en las instalaciones, en los inmuebles en régimen de propiedad horizontal, no se puede conectar la instalación dentro de la red interior de ninguno de los autoconsumidores, de ninguno de los consumidores. Este es un tema muy importante también, porque bueno, es algo que eso, como no estamos acostumbrados a estos esquemas de instalación y estas tipologías de instalación, es algo que se nos puede pasar por alto y que no está permitido. Este tipo de conexión que marco aquí no estaría permitida, ¿vale? Veremos luego los esquemas de conexión de algunas distribuidoras y demás para ver exactamente cómo son los esquemas de conexión correctos. Luego hay que tener muy claro también lo que comentábamos, que dependiendo del alcance, de cómo sea esa instalación, vamos a poder acogernos a unas modalidades o a otras. Para poder acogernos a una modalidad sin excedentes, vamos a tener que tener los consumidores con carácter general acogidos a una red interior. Tienen que estar todos conectados a red interior. Mientras que para acogerse a la modalidad con excedentes acogida a compensación, pues vamos a tener que cumplir o esto, que estén todos acogidos en red interior, o que al menos uno lo esté, ¿vale? Esto es una aclaración que incluso viene en las preguntas frecuentes que publica el Ministerio, porque sí que es un tema que ha suscitado una serie de dudas, ¿no? Que veremos luego que es una tipología de instalación, digamos, mixta, que va a tener consumidores en red interior y consumidores a través de red, ¿vale? Y lo que sí tiene que quedar clarísimo es que todos los consumidores tienen que estar acogidos a la misma modalidad, es decir, o sin excedentes, o con excedentes acogida a compensación, o con excedentes sin estar acogida a compensación, ¿no? Todos el mismo. Luego, digamos el tema clave a nivel, bueno, a todos los niveles casi, en las instalaciones colectivas, es el tema del acuerdo de reparto. ¿Por qué digo a todos los niveles? Porque obviamente es un trámite administrativo también, porque es un acuerdo que tiene que llevarse en los trámites administrativos, que tiene que presentarse a la tutela comercializadora y demás, pero es que también es clave para el tema de la liquidación, es decir, para el régimen económico, para cómo percibimos nosotros esos ahorros de nuestra instalación de autoconsumo. Entonces, este tema es clave y también es clave porque es poner de acuerdo a personas o entidades, que es, digamos, una de las dificultades que tiene este tipo de instalación. Entonces, ¿cómo hacemos ese reparto? Pues bien, el criterio es totalmente libre. Se deja la libertad absoluta a los consumidores para que escojan el criterio que prefieran. Es verdad que el Ministerio, digamos, que da uno por defecto, que muestra un ejemplo, que es hacerlo por potencias, ¿no? Según la potencia que tenga contratada cada uno de los consumidores asociados, pero se podría hacer pues por cuantía de inversión que estén dispuestos a acometer o de manera equitativa, por ejemplo, ¿no? Si queremos a lo mejor quitarnos de problemas. Estos coeficientes de reparto, lo que tenemos que tener claro también es que a nivel actualmente son unos coeficientes fijos, ¿vale? Y que estos coeficientes tienen que ser, la suma de estos coeficientes tiene que ser siempre igual a 1, porque este coeficiente al final lo que representa es la parte de instalación que es tuya, ¿no? Y lo hacemos en un tanto por 1, que son esos coeficientes, y el global de todos esos autoconsumidores asociados tiene que dar 1, que es la instalación completa, ¿no? ¿En qué repercute esto? Pues que repercute que en el momento en el que tenemos un alta o una baja de un propietario, de un autoconsumidor que está asociado a esta instalación,
el acuerdo tendrá que rehacerse de nuevo y tendrá que volver a presentarse a las entidades competentes. También hay que tener muy en cuenta que esta presentación, sobre todo la presentación de cara a la comercializadora o la distribuidora, tiene que hacerse de manera individual por cada uno de esos autoconsumidores, ¿vale? En general, todas las comunicaciones que hace un individuo, salvo que tenga interlocución directa con la distribuidora, son a través de su comercializadora, que además puede ser diferente en cada caso, es lo más habitual, que cada individuo tenga su propia comercializadora, y tendrá que aportarle el acuerdo de reparto a cada individuo, a su comercializadora, para que se lo remita a la distribuidora. Por supuesto, a la distribuidora no le pueden llegar cosas diferentes, porque entonces tenemos un problema. Tiene que llegarle siempre el mismo acuerdo de reparto por cada uno de los consumidores que estén asociados para que ellos puedan hacer correctamente la liquidación del autoconsumo. ¿Vale? Otro de los temas que también se está viendo que es un poco escollo, digamos, a nivel administrativo, incluso más jurídico, es el tema de las cubiertas. En el autoconsumo colectivo, muchas veces lo que pasa es que, bueno, tenemos en la cubierta de un propietario una instalación que no es solo titularidad de ese consumidor, sino de muchos, ¿no? Del consumidor que hay en ese inmueble, sino de muchos otros. Esto pasa también, se está viendo sobre todo ahora en el tema municipal, ¿no? Al final los ayuntamientos están intentando fomentar este tipo de instalaciones colectivas para aprovechar pues, las cubiertas que tienen de sus edificios públicos, centros cívicos, centros culturales, polideportivos y demás. Y están viendo que uno de los problemas es qué figura, ¿no?, jurídica van a hacer con esta cesión de las cubiertas. Esto es un tema como muy particular de cada instalación, de cómo se esté haciendo o cómo se esté diseñando esa instalación, ¿no?, a nivel de acuerdos y demás, pero bueno, os dejamos ahí algunos de las tipologías que se podrían dar, ¿no? Podría ser un arrendamiento, podría ser un derecho de superficie. Todas tienen, digamos, sus peculiaridades jurídicas. Esto ya entra casi más eso, en tema jurídico que administrativo o de tramitación, y bueno, habrá que ver exactamente cuál es la fórmula más adecuada para cada caso. Es un tema que sí que nos está llegando, que a nivel, sobre todo eso, municipal, están teniendo problemas para ver cómo lo enfocan. Otro tema también es que tiene que estar muy definido el acuerdo de reparto, quiénes son los consumidores que están asociados, quiénes son los titulares de esa instalación de autoconsumo, y en muchas ocasiones también necesitaremos tener claro cuál es el coste que se le repercute a cada uno de esos autoconsumidores, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que pensé haciendo la presentación es el tema de las bonificaciones fiscales en el impuesto de bienes inmuebles, porque en muchos casos tienen una limitación, es decir, la bonificación tiene una limitación a un porcentaje del presupuesto. Pero claro, cuando es colectivo es del presupuesto que acomete cada uno, ¿vale? Entonces, también tenemos que dejar claro cuál es esa inversión que acomete cada uno y cuál es ese porcentaje del presupuesto de ejecución material que le corresponde a cada uno de los consumidores asociados. Fátima, en este caso, perdón, para hacer un inciso, en este sentido, cuando se hagan los contratos, lo que recomendamos, si bien la normativa te dice que tienes que hacer, poner ese reparto al final, y como nos conocemos a la administración, lo mejor es dejárselo bien clarito a la administración de qué importe en el contrato está pagando cada uno de los miembros, qué porcentaje de esa instalación y qué porcentaje de la energía se va a llevar. Más que nada porque si no, lo que das pie es al técnico a que te pueda hacer requerimiento tras requerimiento hasta que lo tenga claro. Entonces, cuanto más fácil se le da a la administración, mejor. Perdón, Fátima. No, es que es totalmente así, o sea, hay que dejárselo lo más claro posible, pues para eso, para que al técnico que lo vaya a revisar le surjan las menos dudas posibles y se tramite de manera más ágil. Este tipo de bonificaciones, por ejemplo, también tiene un carácter individual, o sea, tenemos que pensar que esta solicitud la vamos a hacer cada uno de los propietarios de los inmuebles que estén afectados, ¿vale? Con carácter general lo va a tener que hacer individuo por individuo esta solicitud, y la podrá hacer o no, por supuesto. O sea, una bonificación es solo si la persona está interesada en hacerlo, ¿no? Otro de los temas, digamos así, candentes sobre los que se ha hablado mucho y había bastantes dudas es sobre el tema del acuerdo de propietarios en los inmuebles en régimen de propiedad horizontal.
¿Por qué? Porque también a veces existe un poco de confusión entre lo que es una instalación colectiva y lo que es una instalación común. Una instalación colectiva es una instalación que viene promovida por varios, uno, en este caso como es colectiva, varios propietarios y a título privado, ¿vale? Es una iniciativa privada de varios de los propietarios del inmueble. Para su uso privado de esta instalación, ¿vale? No confundamos privado con conectarlo en la red interna de ese consumidor, por favor, pero sí que es para su uso y disfrute, ¿vale? Entonces, esto es diferente a utilizar una instalación fotovoltaica para los usos comunes del edificio, es decir, pues para los CUPs, para el CUPs genérico si tiene solo uno, la propia comunidad, o para diversos CUPs si tiene varios, pues para luz, para ascensores, parking, piscina, pues lo que tenga cada comunidad. La diferencia aquí es que cuando estamos haciendo una instalación colectiva, privada, los que van a soportar el coste de esa instalación, la inversión de esa instalación, van a ser las personas que estén de acuerdo con adscribirse a esa instalación, ¿vale? No que estén de acuerdo con que se vaya a hacer o no se vaya a hacer, o se vaya a utilizar o no utilizar el tejado del edificio, sino que van a participar activamente de esa instalación, los que se van a beneficiar. En el caso común, los que se van a beneficiar, digamos, de esa instalación van a ser todos, porque es para los usos comunes del edificio. Entonces vamos a ver que se necesitan dos cuotas diferentes para llegar al acuerdo. Cuando es privativo, como no estamos obligando a nadie a participar de esta instalación y solo estamos pidiendo permiso para hacer uso de la cubierta, ¿vale? Vamos a necesitar 1/3 de las cuotas de participación. Mientras que si es para un uso común, necesitaremos 3/5 de las cuotas de participación, porque ahí sí que le vamos a repercutir coste de la instalación a cada uno de los propietarios, se adscriban o no, o sea, es decir, porque todos van a estar adscritos a esta instalación realmente. Por supuesto, esto hay que hacerlo mediante una junta de propietarios, en el orden del día tiene que estar esta discusión de la instalación fotovoltaica y los acuerdos que se recojan tienen que quedar recogidos en el acta de la junta. Es muy importante, bueno, recomendamos encarecidamente que cuando se discuta este tema de la instalación fotovoltaica y se llegue a acuerdos, se deje definido qué pasaría con las altas y bajas de los propietarios, ¿vale? Para dejarlo definido a futuro. Esto es un tema pues para evitarte problemáticas futuras, ¿no? Digamos, pensar en el ahora y no pensar en el mañana puede traer bastantes problemas. Entonces, dejar claro el procedimiento por el que se puede acoger un nuevo propietario a esta instalación, pues porque de repente ve que funciona genial, que todos sus vecinos están contentísimos con esta instalación y entonces pues decide que sí que quiere participar de ella. Entonces, dejar claros cómo sería el procedimiento, los pagos y demás para hacer este tipo de cambios en el acuerdo, pues sería bastante recomendable. Luego, Aquí, sí. perdona que te interrumpa, aquí lo que propones es una recomendación, ¿no? Porque realmente aquí, si 1/3 de los propietarios se ponen de acuerdo en digamos, estar juntos en una estación fotovoltaica de autoconsumo colectivo, ellos, en principio, tendrían derecho a usar, vamos a decir, todo el tejado y Sí, en luego no principio. habría sitio para nadie más y entonces legalmente de aquí 5 años, lo siento, ya lo hemos contado nosotros, o lo que dices tú es una recomendación o realmente estaríamos obligados en prever qué pasa después si otros también quisieran hacer lo mismo. La verdad es que a nivel legal no tengo claro, o sea, cómo sería en el caso de que no se hiciera este acuerdo previo. Me imagino que la persona tendría, digamos, que hacer también una iniciativa, ¿no? Proponer a la Junta de Propietarios el que él se acogiera también a esa instalación y entonces tendría que volver a acordarlo por 1/3 me imagino que sería un poco esta filosofía. Pero yo creo que lo mejor también, incluso para llegar a esa cuota, ¿no? Es dejar claro cómo podríamos hacer a futuro, porque yo creo que cuanto más definidas queden las cosas y menos se vea la instalación como algo que solo va a disfrutar una persona o dos personas, cuando es el tejado de todos, digamos, yo creo que es incluso beneficioso
poner estas cláusulas de, oye, pero mira, que abrimos a que otros propietarios puedan acogerse a futuro a esta instalación. Yo creo que esa manera también es una buena manera de llegar a ese tercio de propietarios que estén de acuerdo. El problema aquí, el problema aquí es, y eso, o sea, normalmente, bueno, pasa siempre que las normas, cuando se realizan, van mucho más avanzadas que lo que son el resto de agentes. En este sentido, la del el autoconsumo colectivo, que se reguló en el 244, ha ido mucho más rápido que la ley de propiedad horizontal, que tiene como 50 o 60 años, no sé exactamente cuántos, pero tiene unos cuantos. Entonces, todavía no lo han adaptado. Y es complicado saber exactamente cómo son, qué va a pasar. Y además os cuento un problema mayores. Si hacemos una instalación de autoconsumo colectivo que está nutriendo las zonas comunes y no todos los miembros de la comunidad de propietarios se adscriben a ese colectivo, no están pagando una instalación, pero sin embargo se están beneficiando en lo que se refiere a sus recibos de la comunidad de propietarios, porque las zonas comunes están teniendo ya un ahorro. Correcto. No sé si me explico. Entonces, son temas que poco a poco, cuando se vayan dando todas las casuísticas, se irán resolviendo. Claro. Pues aquí, claro, cuando más personas, pues más, digamos, excepciones también pueden haber, ¿no? Y ahí es importante, pues, poder aclararlo de antemano, cuanto más claro sea posible, mejor. Pues sí. Hablando de excepciones, también una de las excepciones que tenemos a este tipo de porcentajes, de cuotas de participación que tienen que estar de acuerdo en este tipo de instalaciones, es si en alguno de los documentos, por ejemplo en el Estatuto de la Comunidad, tuviéramos algo en contra a ese uso de la cubierta. En el caso de que tuviéramos que cambiar el Estatuto de la Comunidad, por ejemplo, necesitaríamos unanimidad para poder realizar ese cambio. Por eso pongo aquí que es bastante importante consultar exactamente qué normas están rigiendo en la comunidad de propietarios, porque es verdad que podemos encontrarnos algún caso en el que se haya estipulado de manera explícita pues que no se puede hacer uso de esa cubierta para ningún fin privativo o algún tipo de cláusula similar. Entonces, recomendamos también tener en cuenta la lectura de estos documentos para ver exactamente cuál va a ser la fórmula y qué porcentaje de propietarios vamos a tener que poner de acuerdo. Yo creo que me voy ya a hablar de la compensación simplificada de excedentes. Recordamos que para ello hay que cumplir una serie de requisitos y, bueno, también recordamos el tema de los coeficientes fijos de reparto, que va a ser bastante importante en este tema de la liquidación. Bueno, en general en todos, pero en la compensación de excedentes también. Aquí hay una excepción también en el tema de la compensación de excedentes en el colectivo. Hay una casuística totalmente excepcional en el colectivo, que es que puede haber compensación simplificada de excedentes en una instalación acogida a modalidad sin excedentes. Aunque suena pintoresco, esto tiene sentido porque los excedentes, puede existir excedentes individualizados sin que exista un excedente global, ¿vale? Es decir, un autoconsumidor que esté asociado a esa instalación de autoconsumo sin excedentes puede tener excedente, pero que el global de todos los consumidores no tenga ningún excedente que vaya a parar a la red pública. Eso lo veremos también más en detalle. Bueno, voy a poner 3 casos en los cuales vamos a tener los tres consumidores asociados con los coeficientes de reparto que vemos ahí, 0,2, 0,3 y 0,5. Eso no lo voy a cambiar para que sea más fácil seguir y comparar los casos. Y en todos los casos el consumo va a ser el mismo por parte de estos consumidores. El primer consumidor va a consumir 10 kilovatios, el segundo 20 y el tercero 25 kilovatios hora. Entonces, la primera casuística que nos planteamos es que la instalación a la que están asociados está produciendo en esta hora 10 kilovatios hora. Lo que vamos a hacer es individualizar esa generación total en función de los coeficientes beta de reparto. Entonces, vamos a coger esa generación de 10 kilovatios hora y la vamos a multiplicar por el coeficiente de reparto del primer consumidor, que es 0,2, y va a resultar 2 kilovatios hora de generación fotovoltaica para él, para ese consumidor en concreto. Entonces, este consumidor está consumiendo en ese momento 10 kilovatios hora, tiene 2 que son suyos de su instalación de generación, entonces esos 2 kilovatios los va a autoconsumir y luego pedirá 8 kilovatios hora, que es lo que le resta, a la red pública. Estos casos, en este ejemplo en concreto, van a ser análogos los otros casos.
En el segundo consumidor, con su coeficiente de 0,3, le van a corresponder 3 kWh de generación. Como está consumiendo 20, esos 3 kWh los va a autoconsumir y necesitará 17 de la red pública. Y en el tercer caso, que tiene un coeficiente de reparto más alto, tendrá 5 kWh suyos de la generación fotovoltaica y como consume 25, necesitará los 20 restantes de la red pública, ¿no? Esto es lo que más sentido tiene, porque tenemos una instalación de 10 kWh, un consumo de 55 kWh y, por tanto, el autoconsumo va a ser de 10 kWh, todo el autoconsumo, y lo restante de la red, 45 kWh. Esto, digamos, que es el ejemplo que sigue también una instalación individual, digamos, que nos cuadra todo, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver cómo se nos descuadran las cosas, ¿vale? Vamos a suponer que en la hora siguiente se ha despejado más el cielo, se ha ido una nubecita y ahora la instalación está generando 60 kWh en vez de 10. Bueno, pues resulta que en el primer caso, la generación fotovoltaica individualizada del primer consumidor son 12 kWh. Pero es que el consumidor solo está consumiendo 10 kWh. Obviamente no puede autoconsumir más de lo que consume. Y por tanto, lo que va a autoconsumir van a ser sus 10 kWh de consumo y va a tener un excedente individualizado de 2 kWh. En el segundo caso, lo que le corresponde como generación fotovoltaica individualizada al segundo consumidor son 18 kWh. Como consume 20, pues 18 kWh que autoconsume más 2 que va a pedir de la red. Y en el tercer caso, como tienes un coeficiente de reparto más alto, le van a corresponder 30 kWh. Solo está consumiendo 25, así que va a tener un excedente de 5 kWh. Es decir, si vemos esta instalación en global, lo que nos esperaríamos es que si tenemos 60 kWh de generación y 55 kWh de consumo, lo que nos esperaríamos sería que se autoconsumiera todo, que nadie tuviera que pedir nada de la red y que tuviéramos un excedente de 5 kWh. Pero esto en las instalaciones de autoconsumo colectivo, como tenemos estos coeficientes fijos de reparto, fijos a todas las horas del día, todos los días del año, mientras que no se cambie el acuerdo de reparto, va a provocar que la instalación no sea todo lo eficiente que nos gustaría, ¿vale? Entonces va a haber más excedentes de lo que pensábamos y vamos a tener que pedir de la red, a pesar de tener excedentes otros autoconsumidores asociados, ¿vale? Esto es un tema que a veces es difícil de visualizar, por eso creo que este tipo de presentación viene bastante bien, ¿no? Hacerlo, digamos, sobre papel para ver cómo salen los números. Por eso, desde el sector se está pidiendo tanto el tema de los coeficientes dinámicos. Y, de hecho, está en la normativa, se plantea su desarrollo a futuro porque el propio legislador sabe que estos coeficientes fijos no son lo más eficiente y que alcanzaríamos una eficiencia real y un aprovechamiento máximo de este tipo de instalaciones con coeficientes dinámicos que nos permitan adaptarnos a los consumos en cada momento de cada uno de los consumidores y que nos permitan minimizar esos excedentes y maximizar el autoconsumo de la instalación, ¿vale? Bueno, como vemos, obviamente tengo por ahí abajo los balances económicos, cómo serían los balances económicos horarios. En este caso, pues tenemos mucha más generación que antes y además tenemos excedentes. O sea que si compensamos esos excedentes, pues aparte de todo el bajón que tenemos de la energía que no hemos consumido de la red, le sumamos lo que nos aporte la comercializadora de esos excedentes y pues al final el balance económico de esa hora pues saldría negativo en este caso. Recordemos que a nivel mensual nunca vamos a tener esos casos negativos, ¿vale? Estos son casos que estoy poniendo a nivel horario. Y el último caso, que como decíamos es una excepción propia del autoconsumo colectivo, que es tener un autoconsumo colectivo sin excedentes acogido a compensación simplificada de excedentes. Y veremos ahora cómo funcionaría esto. En el caso de que tengamos un antivertido, lo que vamos a hacer es, digamos, limitar la generación al consumo que haya en ese momento. Entonces, lo que hacemos es limitar la generación total al consumo total que tengamos en ese momento. Si suponemos que estamos como en el caso 2, pero que hemos puesto un antivertido, en vez de los 60 kWh que podríamos estar generando, el antivertido hace que generemos solo 55 kWh, ¿vale? Entonces, en este caso, pues sería muy similar al anterior, pero la generación ya no sería en 60 a pesar de poder estar dando 60, sino que esta sería de 55 kWh.
Esto si lo vemos, no quiero entrar tampoco mucho en detalle, pero lo que va a causar es que los excedentes obviamente sean menores, pero que exista esa compensación de excedentes de un consumidor y, por otro lado, consumo de la red de otro consumidor, ¿vale? Vamos a poder tener esta casuística. Eso sí, a nivel global, lo que no vamos a poder tener es excedente de cara a la distribuidora. De hecho, lo vemos aquí. Los excedentes son 3,5, pero el consumo del segundo consumidor de la red serían 3,5. Es decir, a nivel global es 0. Y eso es lo que eso es lo que siempre se va a dar en este tipo de instalaciones. Y bueno, aquí lo que he querido hacer en este apartado, el último, antes de que Pablo se ponga más con la parte de dimensionamiento y casos prácticos, es ver un poco cuáles serían las tipologías que vemos más claras de este tipo de autoconsumo colectivo. El primero que se nos viene a la mente, yo creo que ya lo hemos estado casi inconscientemente repitiendo mucho, es el tema de los edificios, de un edificio de viviendas o un edificio de oficinas. En este caso, pues si dispusiéramos de una cubierta suficientemente grande como para que fuera apropiada para una instalación fotovoltaica, pues podríamos hacer una instalación de autoconsumo colectivo en red interior, o bien sin excedentes o bien con excedentes. En este caso, si es sin excedentes, vamos a tener que tener ese dispositivo antivertido que va a limitar esa generación al consumo total, que se puede acoger excepcionalmente a la compensación de excedentes, como acabamos de ver, pero en este caso no es necesario que se firme el contrato de compensación de excedentes entre consumidor y productor. ¿Por qué? Porque en una instalación sin excedentes no existe la figura de productor. Entonces habrá un acuerdo de que todos se quieren acoger a esa modalidad de sin excedentes, acogida a compensación, pero no habrá un contrato como tal de compensación entre consumidor y productor. ¿Vale? En estas diapositivas os he puesto un esquema, digamos, sencillo, más así visual, y luego he puesto uno de los esquemas de esta tipología que tiene recogidos Unión Fenosa. No es que me caiga mejor la distribuidora que otras, pero es verdad que tiene un documento en el que estipula diferentes, deja muy claritos los esquemas, los diferentes esquemas según las diferentes tipologías de instalación. Y de hecho, para una instalación en red interior sin excedentes, vamos a ver que tiene varios tipos de esquema, ¿no? He puesto aquí un poco el más sencillo, tampoco para agobiar mucho y que entendamos las bases de esto. Y vemos en el esquema cómo nos estamos conectando la red, la instalación de generación, la estamos conectando mediante ese contador de generación, la estamos conectando al embarrado, por ejemplo, de la centralización de contadores. Vemos que en ningún caso nos estamos conectando en la red interior de uno de los consumidores asociados, y también veremos este cajetín que pone MAV, que significa mecanismo antivertido, ¿vale? Que es lo mismo que hemos señalado nosotros en el esquema de arriba. Entonces, esta sería un poco cómo se podría hacer una tipología de instalación, ¿no? Colectivo, red interior, todos los consumidores en red interior, en este caso sin excedentes. Por supuesto, el otro caso inmediato es lo mismo, pero con excedentes. Ese es el caso inmediato, ¿no? No tenemos ese dispositivo antivertido, pero tenemos a todos los consumidores en red interior, tenemos la posibilidad, por supuesto, también de compensar los excedentes siempre que cumplamos los criterios de potencia y demás. Y bueno, el esquema es, como vemos, muy similar. Digamos, ¿qué tenemos que pensar entre estas, si queremos escoger entre estas dos modalidades, ¿no? O sea, al final estoy planteando dos esquemas que son prácticamente iguales. Uno tiene dispositivo antivertido y otro no tiene dispositivo antivertido. Es a nivel, no sé, visual, digamos, pero es la misma instalación prácticamente. ¿Por qué nos podría interesar tener un antivertido? Pues como comentábamos antes, por las simplificaciones administrativas y las simplificaciones en la tramitación de estas instalaciones. Una de las cosas es que las instalaciones sin excedentes no tienen que pedir solicitud de acceso y conexión a la distribuidora. Digamos que es un trámite que nos estamos quitando. Pero también yo creo que en instalaciones colectivas es importante entender que también nos estamos quitando las garantías económicas. El presentar un aval por esta instalación.
¿vale? Yo creo que ese tema también es bastante importante porque, bueno, presentar un aval bancario a veces ya es un poco lioso en instalaciones individuales. Imaginemos si tenemos que poner de acuerdo a toda esa gente para presentar una garantía que no se va a devolver hasta que la instalación esté puesta en marcha. Yo creo que hay que entender también muy bien este tipo de simplificaciones y tenerlas en cuenta a la hora de elegir una modalidad u otra y un esquema u otro de instalación. Una duda, Fátima, porque eso es bastante interesante lo que acabas de comentar. Hasta 15 kilovatios nos ahorraríamos, ¿no? Todo este tramitación, ¿no? Y a Incluso partir aunque de sean 15 es excedentes, cuando realmente empezaría este, no quiero decir problema, ¿no? Pero este asunto de, pues, estas tramitaciones específicas, ¿no? una tramitación más larga, con más pasos. Eso es. Ok, Efectivamente. perfecto. Entendido. Muy bien. Otro de los casos que tendríamos, por ejemplo, tenemos ese mismo edificio, pero resulta que en la cubierta del edificio tenemos chimeneas, antenas, la casetón del ascensor, en el cual muchas veces por normativa urbanística, perdón, no podemos instalar placas fotovoltaicas, módulos fotovoltaicos. Es decir, tenemos un edificio, pero cuya cubierta, pues por una casuística u otra, no puede ser utilizada para la instalación fotovoltaica. Pero al lado tenemos un polideportivo, un centro cívico, un centro de mayores, una nave, lo que sea que tenga disponibilidad de cubierta, por ejemplo, o de terreno. Y entonces este consumidor, este polideportivo, pongamos, quiere ponerse una instalación de autoconsumo, quiere ser autoconsumidor, pero oye, tiene espacio de sobra para su instalación y la instalación de todos estos vecinos. Entonces pueden llegar a un acuerdo haciendo entre todos ellos una instalación de autoconsumo colectivo. Esta instalación se podría conectar a través de red, ¿vale? Podría ser una opción que la veremos luego, pero imaginamos que es una instalación de 60 kilovatios hora y que nos parece interesante acogernos a la compensación simplificada de excedentes. Sabemos que si estamos a través de red no nos vamos a poder acoger a esto. Y si estamos en red interior, sí nos vamos a poder acoger a la compensación simplificada de excedentes. Entonces, en este caso, con que un autoconsumidor esté asociado en red interior, tenga esta instalación asociada en red interior, ya estaríamos cumpliendo ese requisito para poder acogernos a la compensación simplificada de excedentes. ¿Vale? Por eso, este esquema también es bastante interesante. Es decir, el esquema en el que, por ejemplo, este polideportivo pone su instalación en su cubierta, la conecta en red interior a su red y luego se conecta de manera próxima a red al resto de autoconsumidores. Este esquema es el que digo que incluso ha aclarado un poco el Ministerio en sus preguntas frecuentes porque era un tema bastante dudoso, pero entienden que si uno de los consumidores está conectado en red interior, se cumple ese criterio de estar conectado en red interior y por tanto se puede uno acoger a la compensación simplificada de excedentes. En este caso, digamos, algunas distribuidoras a veces se habla de un caso mixto, ¿vale? Porque es a través de red y en red interior al mismo tiempo, dependiendo del consumidor asociado del que estemos hablando. Bueno, aquí el esquema que os pongo de Unión Fenosa, pues es un esquema que, como vemos, sigue un poco las mismas pautas, ¿no? Conectado con su contador directamente pues a esa caja de protección y medida, no está conectado en este caso tampoco a la línea interna del consumidor y luego asociados próximos a red otros consumos. Ahí ponen contadores individualizados, pero podría ser una centralización de contadores también. Y por último, el caso que comentábamos, pues hacerlo directamente una instalación próxima a red, no conectada directamente a la red de distribución. Aquí es cuando se nos puede ir un poco más la cabeza y no darnos cuenta de que tenemos que seguir cumpliendo los criterios del autoconsumo. Es decir, tenemos que seguir cumpliendo los criterios de proximidad. Es decir, para hacer esta instalación conectada a través de red con todos los consumidores, no hay ningún consumidor en red interior, seguimos necesitando cumplir o bien que estén en la misma red de baja tensión que salga del mismo centro de transformación o que estén a menos de 500 metros los contadores de generación y consumo o que estén en la misma referencia catastral, referida a los 14 primeros dígitos, ¿vale? Y en este caso, sí. Los 500 metros
deben de cumplirse por todos los contadores o que uno esté ahí dentro. No, son todos. Todos los Como vimos consumidores. el otro, claro, el otro ejemplo era con que uno valga, pues eso para estar claro aquí también. No, Vale, ok. claro, pero ahí en el caso anterior, ojo, que sí, que está conectado una red anterior, pero los otros tienen que cumplir los criterios de próxima red también, ¿eh? Que no sé si ha quedado claro, perdón, lo puntualizo. Tienen que cumplir, es decir, el que está en red interior ya está en red interior, pero los que estén próximos a través de red tienen que cumplir con uno de los criterios para estar conectado próximo a red. Y en este último caso, pues todos tendrían que cumplir al menos uno de los criterios para poder estar conectados próximos a red. Por supuesto, en este caso no puede ser una instalación sin excedentes y tampoco hay posibilidad de hacer compensación, aunque sea de menos de 100 kilovatios, no tendríamos esa posibilidad, ¿vale? Y bueno, se conecta directamente pues, a la red de distribución según las normas técnicas de la distribuidora. Muy importante esto también, ¿vale? Yo estoy poniendo aquí ejemplos de esquemas de conexión, pero es muy importante que tengamos en cuenta siempre en individual, en colectivo o en todo lo que vayamos a hacer, la norma técnica de la distribuidora a la que nos vayamos a conectar para no tener después problemas en la legalización de esta instalación. Y bueno, yo ya por mi parte voy a pasarle el testigo a Pablo para que cuente un poco más sobre el dimensionamiento, algunas simulaciones que hemos estado haciendo sobre casos reales que nos han llegado y ver un poco esos beneficios que tiene este tipo de instalaciones. Gracias, Fátima. Oye, ya como yo soy un zote con todo esto informático, te voy diciendo a ti me pasas las diapositivas si no te importa. Ah, vale. Sí, no hay problema. Yo te las paso. Bueno, oye, antes de nada, os cuento una cosa que ha pasado mientras estábamos en medio del webinar, que además yo me he medio desconectado un poco, y es que acaba de salir ahora mismo, además que lo ha dicho Fátima, y justo ha salido una propuesta de orden para el autoconsumo dinámico, que lo sepáis. O sea, acaban de publicar en el Ministerio ahora mismo, hace 15 minutos, una propuesta de orden. O por lo menos a mí me ha llegado hace un cuarto de hora. Entonces, simplemente para adelantaros un poco, están habilitando la posibilidad de que cuando hacemos ese reparto de autoconsumos colectivos, en vez de que sea anual como hasta ahora, podamos mandarle a la distribuidora un fichero TXT en el cual le informemos de las 8.600 horas del año cómo va a ir ese reparto. Ese reparto se puede hacer anualmente o podemos pasarle ya a la distribuidora un reparto a 20 años. Los repartos tienen que ser anuales, salvo el primer año, que se puede pasar del fijo al horario, pues se puede hacer algún cambio. Y nada, simplemente que lo sepáis, también es cierto que una consulta, bueno, del dicho al hecho suele haber un trecho, o sea, que estamos hablando de, vale, ahora tenemos una consulta. Esa consulta luego tendrá que, como esto es un tema complicado y aquí, como sabemos, como todas las distribuidoras, hasta que sean capaces de aplicar esto va a llevar bastante tiempo, pues yo lo digo para que la gente no se haga ilusiones, que esto, a mi modo de ver, le queda mínimo un año largo de recorrido. Pero bueno, ya por lo menos sí que tenemos el primer aproximado de qué es lo que pretenden hacer y cómo quieren hacerlo. Vale, bueno, como vamos fatal de tiempo y además es que realmente mi parte es la menos importante, lo importante era lo de Fátima, yo os voy a dar solo 3 pinceladas muy rápidas de lo que es el dimensionamiento o cómo planteamos nosotros el dimensionamiento de una instalación de autoconsumo cuando se trata de un colectivo. Principalmente, a ver, lo he puesto ahí, lo más importante es, hay que buscar el óptimo de Pareto. No sé si sabéis quién era Pareto, pero simplemente para que lo sepáis, Pareto era un economista italiano, creo que era de la época de Mussolini, que hizo que estableció una regla que la verdad es que nosotros usamos mucho, que es que dice que el 80% del trabajo lleva el 20% del tiempo y el 20% del trabajo lleva el 80% del tiempo. Es decir, que hay que buscar un equilibrio en lo que se hace. ¿Por qué os cuento esto? Porque ¿qué merece la pena cuando cogemos un autoconsumo colectivo de una vivienda o de una industria? ¿Hacer un análisis exhaustivo de todos los CUPs que cuelgan de eso o hacer un promedio, hacer una simulación, etcétera, etcétera? Y entonces aquí nosotros los criterios que solemos aplicar son los siguientes. Cuando tenemos un colectivo doméstico, un edificio residencial, los criterios que hacemos es, en vez de hacer un estudio de todas las necesidades que tiene cada uno de los CUPs que se enganchan, lo hacemos a la inversa. Decimos, a ver, ¿qué espacio tenemos en esta cubierta? ¿Qué espacio libre de sombras? Metemos las zonas comunes, etcétera, etcétera, y sobre eso dimensionamos a máximos. A mí me cabe en esta cubierta tanto. Y ahora, ¿cuántos CUPs me cuelgan de esta cubierta? ¿Me cuelgan 20? Pues sobre esos 20 lo que intentamos es coger 2 o 3 CUPs
aparte de los de servicios auxiliares, de zonas comunes, cogemos esos 2 o 3 CUPs, hacemos un promedio de consumos que tienen y trabajamos sobre curvas tipos de red eléctrica. Y lo que hacemos es decir, bueno, pues si esta instalación me caben 20 kilovatios y son 20, a cada usuario le correspondería 1 kilovatio o varias alternativas y el precio se le diluiría. Básicamente ese es el esquema. O sea, lo que intentamos es que un estudio de un colectivo, en vez de que te lleve 10 horas, que no tiene sentido, pues poder hacer una cosa medianamente rápida en 2 horas, una cosa así, hacer un buen diseño, pero siempre trabajando sobre promedios. Cuando trabajamos en un autoconsumo industrial, entonces ahí ya sí que hacemos un autoconsumo, ahí sí que analizamos CUPs por CUPs, porque estamos hablando de clientes que pueden tener diferentes tarifas eléctricas, 3.1, te puedes encontrar uno incluso con una 2.1H, te puedes encontrar en algo mejor incluso una 3C, bueno, una 3.0 por supuesto, puedes encontrarte todas las casuísticas. Entonces ahí sí que se hace cada estudio y luego ya se agrega y se diseña la instalación a ver cómo va a ir el reparto de cada uno. Cuando se hacen los estudios del colectivo individual, os diré, por ejemplo, que no suele haber mucho riesgo financiero. También tened en cuenta que nosotros cuando dimensionamos no solo hacemos un dimensionamiento, sino que calculamos modelos financieros para el cliente, es decir, si quiere un renting, si quiere un PPA, una compra, un pago aplazado, lo que sea. Entonces, en un autoconsumo individual, os lo digo también de cara a estrategias comerciales con los clientes, en un autoconsumo individual se mete siempre la figura de la comunidad de propietarios. Las comunidades de propietarios son uno de los entes menos morosos que hay en todo el Estado español. Creo que la tasa de morosidad de las comunidades de propietarios se sitúa bastante por debajo del 1%. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que son sujetos que son fácilmente financiables y a los que se les puede proponer un modelo de financiación. En los colectivos industriales hay un riesgo gordísimo, porque ahí puedes tener 2, 3 o 15 y que se te caiga uno y tengas un problema crediticio con ese. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando se hacen estos modelos porque te puede variar mucho las primas de riesgo que le tienes que exigir al cliente final para poder hacerle la instalación. Y luego, además, en el autoconsumo individual no suele haber los problemas, pero sí en el colectivo, que es los límites normativos que contaba antes Fátima. Eso es un problema gordísimo. Nos pongo un caso concreto, nos llegó hace poco no, unos 6 meses, nos llegó un cliente que decía, un cliente muy grande que quería poner un autoconsumo colectivo en un polígono industrial en Madrid y que lo ponía en un suelo aledaño a una de las cubiertas y quería repartir el autoconsumo por todas. Que no quería usar, quería hacer, entonces lo que él planteaba era hacer unas líneas directas. Entonces, claro, nosotros le decíamos, a ver, te podemos plantear esto, si sobre el papel es precioso, pero luego normativamente es complicadísimo, pues si hacemos una línea directa, tendremos que dar de alta una línea directa para cada uno de los consumidores que se vayan enganchando ahí. Tendremos que ver bien las distancias que vamos a tener. Bueno, con línea directa no hay problema de distancias de los 500 metros, pero tendremos que ver las distancias que tenemos, un montón de cosas. Entonces, en los autoconsumos industriales hay que tener o siempre se generan muchos problemas porque encontrar que se cumplan los requisitos para hacer una a través de redes suele ser complicado. Y luego, para cosas que tengáis que tener en cuenta cuando se hacen estos estudios, principalmente temas de presupuesto, pues lo que decía antes Fátima, el contador bidireccional, que muchas veces cuando hacemos ya nuestros presupuestos no los tenemos en cuenta. Aquí sí, aunque es peccata minute, hay que tener en cuenta ese individual. Luego, nosotros, os hablo a título personal, cuando trabajamos y hacemos más que lo industrial, un residencial, incrementamos el coste sustancialmente por potenciales contingencias que nos encontremos o que se vaya a encontrar nuestro cliente cuando ejecute. ¿Dónde están esas contingencias? Tenemos una contingencia de medios de elevación. No es lo mismo que yo ponga una instalación a 5 metros de altura que sea en un edificio a 20 metros, un edificio a 20 metros, un edificio antiguo, que no me entren bien los módulos, que puede pasar, que haya que ver cómo se sube todo eso. Eso te encarece el proyecto. Y que además haya que subirlos, como vamos a poner mucho, que haya que subirlos día a día. Ese tipo de cosas hay que contemplarlas. Nos ha pasado el cableado. A ver, en una nave puede ser más fácil o más difícil, pero cuando nos vamos a un edificio que vete tú a saber los años que tiene, cablear eso y llegar a los cuadros puede ser complicadísimo y puede llevar mucho más tiempo. Pues ese tipo de costes, nosotros cuando trabajamos para los clientes le metemos una contingencia extra sobre el presupuesto que le preparemos, una contingencia extra elevada para cubrir todas esas posibles incidencias que pueda tener. Y luego, en la mayor parte de los colectivos, tenemos que tener en cuenta o bien que se ponga en el presupuesto o bien que se le diga al cliente que eso lo asume él,
el tema de sobrecostes de adaptación de la red, porque la mayor parte de estos colectivos, salvo que nos vayamos en un sin excedentes, si no me va a corregir Fátima y me va a regañar, esos colectivos nos vamos a ir con una tarifa, normalmente tendremos un CUPS en una tarifa 3.1 y eso nos va a implicar un sobrecoste de protecciones homopolares, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que os digo es un poco pinceladas. Pasamos a la siguiente, Fátima, por favor. Cuando hablabas del CUPS a la tarifa 3.1, hablas de un poco la zona común, ¿no? Normalmente es la que lo suele tener. Las zonas como el ascensor suele tener una 3.1. Vale. Y si ya lo estás metiendo y vas a hacer un otro consumo a través de red con excedentes, entonces la distribuidora posiblemente te vaya a pedir esos refuerzos de red porque hay un CUPS enganchado que tiene una tarifa alta. Entonces, Claro. te puedes encontrar con que te pidan esas condiciones técnico-económicas y te pidan, por ejemplo, la famosa protección homopolar. Y la protección homopolar te tira un proyecto para adelante de autoconsumo. O sea, seamos muy, muy conscientes de eso. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos unos criterios muy establecidos cuando dimensionamos, ya estamos hablando de individuales, que es si la tarifa con la que vamos a trabajar es una 3.0, podemos plantearnos un vertido. Si es una 3.1, salvo hasta cierta potencia, directamente vamos por un sin vertido de excedentes para no sobrecargar los costes del proyecto. Es que te la tumba. O sea, una homopolar te puede tirar un proyecto a la basura. Aquí que estáis viendo, ya os digo, yo voy a ser súper rápido. Os voy a poner dos casos, uno de un residencial y uno de industrial. Este es un colectivo residencial que nos entró en el mes de octubre, es una rehabilitación y es un edificio que está en Madrid. Entonces, para que veáis un poco, pues eran 88 metros cuadrados, había 26 viviendas acopladas. Lo que hicimos fue pedirle 2 o 3 CUPS y sacamos un consumo medio de los CUPS y luego analizamos las zonas comunes por encima, tampoco profundizamos mucho en ellas. Sacamos el precio medio de la tarifa cogiéndolo de de dos de ellos, promediamos qué precio medio de tarifa tenían y bueno, y básicamente lo que hicimos fue llenar la cubierta. Nos salieron 20 kilovatios con una generación de 30 megavatios hora. Eso nos salieron unos ahorros de 4.000 euros con pues un ratio de autoconsumo os podéis imaginar que de 100% y una autosuficiencia pues muy elevada. Bien, esto que os estoy contando muy, muy rápido. Aquí lo realmente importante es lo que son lo que se proponía al cliente, cómo se lo propusimos. Al cliente le dijimos, mira, si se enganchasen vuestras 26 viviendas, el ahorro más o menos promedio de cada uno sería tanto, el coste unitario de cada uno sería cuánto y el precio medio ponderado que tendría que, o sea, el precio de ejecución que tendría que asumir cada uno de los del colectivo sería este. Si en vez de 26 fueran 20, pues lo repartes. Le hacíamos varias simulaciones de cómo sería el ahorro de cada uno de ellos. Porque luego al final siempre el cliente dice, oye, esto es precioso, pero yo tengo a 26 personas que me van a preguntar por esto. ¿Cómo lo hago? Entonces, lo mejor es hacerle una pequeña tabla diciéndole, mira, esto se ha hecho a máximos, se ha modelizado sobre un caso base y sobre ese caso base, en función de la gente que se enganche, pues estos van a ser tus ahorros. Para darle ya una primera señal y sobre todo además para ver si realmente hay interés por parte de la comunidad de propietarios. ¿Vale? Claro. ¿Cómo trabajamos en este tipo de clientes? Con curvas tipo de red eléctrica. No merece la pena hacer una simulación muy exhaustiva porque estamos hablando primero de clientes domésticos y segundo, estás hablando de clientes poco conocedores del sector, poco conocedores de su propia factura, con lo cual tampoco les puedes llenar de detalles. No se trata de estafar al cliente para nada, sino que no hace falta hacer un estudio exhaustivo. O sea, esto es como las tarifas de teléfono. Tú sabes poco, no te pueden explicar más porque lo único que te van a generar es más dudas de las que tiene. Entonces, aquí se trabaja, pues eso, en vez de ir a un estudio muy sesudo, se hace sobre promedios. Lo que tiene de esto, y es lo que tiene el tema del autoconsumo, del colectivo, que lo quería haber dicho cuando empecé, que para mí es crítico. Yo, cuando veo el futuro del autoconsumo en este sacrosanto país, lo que veo es el colectivo. O sea, más que el industrial y más que el individual, para mí, donde está todo el recorrido que tenemos en los próximos años, cuando esté bien instrumentado, cuando haya experiencias prácticas, es el colectivo. El colectivo tenemos un nicho de mercado, me parece que son de más de 20 millones de viviendas, de edificios, no sé si son 20 o entre 15 y 20 millones de viviendas. De gente que no puede hacer otra cosa que no sea un colectivo y que le va a permitir mucho ahorro. Y además, ¿qué tiene de bueno el colectivo? Que es lo que os pongo abajo. Pues fijaros, si esta instalación en concreto, que habíamos hecho el número, a estos señores les ponías, a cada uno le pones su instalación
el sobrecoste respecto de poner una única instalación entre los 26 les redunda en un ahorro, o sea, en un ahorro de coste inicial del 77%. Es que nos sale muchísimo más barato hacer un colectivo y distribuir que hacer 26 individuales. Por eso yo veo que es un nicho que tiene un desarrollo espectacular y que es el futuro de lo que va a pasar con el autoconsumo. Vale, tenéis ahí a la derecha un poco que veáis la verdad es que el Helios, eso se hizo con SolarEdge, que no nos gusta nada cómo quedó, pero nos lo habían pedido así, pues nos habían pasado unos planos. Bueno, estaba en 3D y no quedó nada bonito, pero bueno, es lo que había. Nada, ahí para que veáis un poco cómo se solapaba el consumo agregado de ese inmueble y la generación. Y os enseño ahora el industrial que hicimos. Este es uno de hace 2 meses. Es uno simple, porque es un colectivo industrial de dos CUBs. Una son lo que es el centro de trabajo y otros son las oficinas. O sea, no tiene mucha chicha. En un polígono industrial inmenso. Y nada, aquí la diferencia, que es lo que os quería llegar, básicamente es que aquí sí que se hace el análisis 1 a 1. O sea, aquí es lo mismo. Primero se mira, o sea, nosotros cuando dimensionamos, para que sepáis un poco la metodología, nosotros siempre dimensionamos, vemos la cubierta y vemos cuánto se puede meter en esa cubierta. Y luego ya es cuando ya haces el estudio de generación y de consumo para adaptar bien. Para decir, oye, pues a esta empresa le interesa tanto, porque siempre buscamos óptimos de autoconsumo con ratios de autoconsumo muy elevados. De hecho, me llama la atención y tiene una explicación que tiene un ratio de autoconsumo muy bajo del 77%. Nosotros, salvo que el cliente nos marque otro parámetro, intentamos trabajar siempre con ratios de autoconsumo del 80-85% para arriba. Bien, de este cliente es lo que os decía. Básicamente, cuando tratas de un industrial, lo que se hace es, se cogen los CUBs y se agregan, pero se hace un estudio personalizado para cada uno. Y luego, eso sí, los resultados se le dan agregados al cliente final. ¿Por qué? Pues porque los hábitos de consumo, que en este caso eran más o menos parecidos, porque el final es la oficina del otro, o sea, están los dos CUBs juntos y uno es la oficina y el otro es lo que es el centro de trabajo. Pero te puedes encontrar con distintos hábitos de consumo, con distintas tarifas eléctricas, ya no solo de precio, sino también de tipo de tarifa que tengan, que uno tenga una 3, el otro tenga una 3.1, etcétera, etcétera. Entonces, esas casuísticas sí que tienen que ser analizadas en detalle. Y aquí, en cualquier caso, sí que os digo que, volviendo a lo de antes, aún así nos salía un ratio, estimando el precio que le habíamos puesto al cliente final respecto a si se lo hubiéramos hecho individual, que teníamos un ahorro del 65%, o sea, una reducción de costes haciéndolo agregado. Y nada, simplemente pues que lo veáis ahí, que el CUBS 1 le habíamos dado un 40 y al CUBS 2 un 60 y nos salían esos ratios. Insisto que es que al final, esto es como contar lo que hemos hecho, no tiene mucho sentido, o sea, solo un poco cojáis la metodología. Yo no me quiero extender, prefiero que hagamos preguntas si tenéis alguna duda. Pues justamente aquí preguntas hay muchas, ¿vale? Uy. No sé si os podéis imaginar, pero hay muchas, tantas que me da un poco de vértigo porque no veo que vamos a poder llegar. Entonces, lo que propongo, quizás contestamos algunas, pero lo que haremos es luego contestar a todas después, ¿vale? O por mail o incluso estamos pensando quizás hacemos un vídeo de nuevo los tres y mandemos un vídeo a todos con las preguntas porque os digo, hay muchas. De hecho, en la presentación al principio contesté algunas, pero contestar me impedía seguir y no podía hacer una pregunta inteligente si no escuchaba también lo que decía, porque a lo mejor ya estaba dicho, ¿no? Entonces, pues nada, aquí, por ejemplo, hay una pregunta que ha habido un par de veces y es, en el autoconsumo colectivo, si todos los asociados, ¿no? Los consumidores, ¿no? Deben de estar con la misma comercializadora. No, No. rotundamente no. Siguen teniendo su libertad para tener la comercializadora que elijan. Y de hecho, ese es uno de los motivos por el cual ese acuerdo de reparto también va de manera individualizada, como dije, ¿no? Que tiene que presentar cada consumidor a su comercializadora ese acuerdo y ya ella se lo transmitirá a la distribuidora, pero en general todas las comunicaciones que hacen los consumidores de manera general con la distribuidora pues tienen a la comercializadora de por medio, que puede ser la que ellos tengan o la que mejor precio de compensación les dé o bueno, de eso ya, pero vamos, totalmente libre.
Perfecto, interesante. Con lo cual es posible que uno tenga una compensación a X céntimos y otro a otros céntimos, al fin y al cabo, ¿no? Por ahí va, ¿no? Cuando hemos hablado de compensación, pues justamente del coeficiente, ¿vale? También, bueno, se nos hace un par de preguntas, por ejemplo, aunque el gobierno haya comentado que por defecto, no sé si se recomienda, pero por defecto se dice según potencia contratada, quizás vosotros tendríais alguna recomendación, por ejemplo, según kilovatios hora anuales consumidos, ¿no? Digo yo, no sé, porque a lo mejor hay un vecino que usa menos el horno que el otro y al final vamos a tener excedentes sin utilizar, ¿no? ¿Hay una idea ahí que puede, digamos, enfocar a la optimización de esto? Es muy sencillo. Tanto pagas, tanto te llevas. Ya Es está. decir, sí, pero yo lo veo desde mi perspectiva. O sea, si yo voy a hacer un autoconsumo colectivo con vosotros dos y yo pago el 50%, lo que no voy a decir es que mi reparto de energía va a ser el 33%. Por supuesto, pero a lo mejor yo no te dejo pagar el 50. Digo, no, pagamos todos 33. A lo mejor Entonces yo nos llevamos el también. 33. Vale, pues entonces. Un Yo, acuerdo, pues a veces para poner a mucha gente de acuerdo, pues el equitativo es una solución también, ¿no? Que si sois 20, pues entre 20 y ya está. Eso sería una solución, como cualquier otra. Pero bueno, también el tema de consumos, como dice Pablo, a ver, depende un poco de la instalación. Cuando ya se están haciendo, en los casos industriales, que ya se está haciendo un dimensionamiento más exhaustivo, un estudio más exhaustivo de las curvas de carga y demás, ahí ya sí que podemos estar percibiendo más pues, cómo puede ser el reparto para que sea más eficiente la instalación. Y si me permitís, como Pablo ha dicho lo de que también, bueno, parece que el futuro es más cercano para los coeficientes dinámicos, entender que este futuro de los coeficientes dinámicos lo que nos va a permitir es encontrar sinergias entre distintas curvas de carga de distintos consumidores, ¿vale? Que eso es también un tema que va a llevar a un desarrollo muy bueno, porque al final las curvas de consumo residenciales son peculiares, o sea, son bastante esa curva que conocemos todos, ¿no? De pico por la mañana, valle, pico por la noche, y que a lo mejor pueden casar de manera, vamos, perfecta con temas como colegios, como centros de día, cosas que estén operando oficinas, ¿no? Que al final justamente van a estar operando y van a estar consumiendo en esa parte del día en la que la gente no está en sus casas justamente porque está en la oficina o está trabajando o está en el colegio o lo que sea. Entonces, esos coeficientes dinámicos, ahí sí que esos repartos tendrán que hacerse bastante en función de ese tipo de curva de carga. Pero como decía Pablo, también hay que atender un poco al óptimo de Pareto y ver un poco hasta qué punto es necesario hacer un análisis tan exhaustivo en algunos casos. Claro. Para Sí, llegar a qué coeficiente de reparto es el mejor, ¿no? sobre todo en un nivel, digamos, preliminar, ¿no? De saber si van a aceptar o no una instalación. Quizás después podemos sentarnos y decir, mira, entonces, pues yo que consumo más, como dice Pablo, consumo más yo, pues el 50% para mí, si me permitéis, y entonces ya nos entendemos, pero eso ya no en un primer paso, porque si no, no vamos a llegar nunca a estar de acuerdo. El coeficiente de reparto, ¿no? ¿Se puede cambiar? Se podría cambiar presentando un nuevo acuerdo de reparto. Y si no me equivoco, como hemos dicho antes, cada uno de ellos le tiene que presentar a su comercializadora. ¿Correcto? Efectivamente. a ver, Igual hacerlo bien al principio. aquí por ser un poco prácticos, al final, imaginemos el caso que os decíamos antes de 26 personas enganchadas. Poner de acuerdo a 26 personas para que hagan un reparto es complicadísimo. No solo complicadísimo con ponerlas de acuerdo, sino conseguir que firmen un acuerdo, porque cada uno tiene sus circunstancias personales. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en estas cosas, lo que proponemos es que en los contratos que se haga o bien un apoderamiento a alguno de los miembros o ya sea un apoderamiento solidario que él pueda tomar decisiones por el resto o que sea mancomunado con una o dos personas más para evitar eso y para permitir que sea rápido todo. Porque os pongo un caso concreto que puede pasar. Imaginemos un centro comercial. Hay un autoconsumo colectivo, hay enganchados 20 CUPs y cada uno tienen un 5%. Entonces, de repente una de las tiendas, pues con la que está cayendo encima, pues cierra.
y se da de baja ese punto de suministro, ya no tenemos ese colectivo del 100%, ya no tenemos un reparto del 100%, ahora tenemos un reparto del 95%. ¿Qué pasa con ese 5% restante? Tiene que haber un acuerdo nuevo y tiene que ser de una forma medianamente ágil, que además que encima la norma no contempla qué pasa si alguno de los CUPs se cae de ahí, que diría, hombre, lo lógico sería pues que reparta alícuotamente esa diferencia entre el resto, pero no te lo marca la normativa, con lo cual, tal y como estamos, pues tendrá que haber un nuevo reparto. ¿Y cuál es la mejor forma? Pues intentar evitar que tenga que ser todo el mundo el que firme y que haya una, dos o incluso 3 o 4 personas de forma mancomunada los que puedan tomar las nuevas decisiones de reparto y hacer que todos estos movimientos de, oye, quiero cambiar esto, sean ágiles y se lleven o sea, y se ejecuten en la mayor brevedad posible. Perfecto. Sí, yo creo que es un buen aviso, ¿no? Porque así nos estamos preparando para cosas quizás imprevisibles, ¿no? Pero facilitando la agilidad, ¿no? De tramitación, de cambiar después algún tema, ¿no? Mira, no quiero alargar mucho más porque ya vamos a llegar casi a media hora de más de lo previsto. Un tema ahí que es desde hace tiempo que está en la pregunta incluso, hemos hablado de que alguna tramitación necesita de aval. ¿Podemos aclarar un poco este tema? ¿Quién necesita aval y cómo hacer para no tener que pasar por ahí? Las instalaciones que necesitan ahora mismo garantías son todas las instalaciones que se consideren de producción, es decir, que estén con excedentes y que sobrepasen estos 15 kilovatios de potencia. Antes era 10 para el tema de garantías, pero con el 1183, si no me equivoco, espero no equivocarme, se subió a los 15 kilovatios. Ahora ya queda, digamos, más igualado con el tema del autoconsumo y las solicitudes de acceso y conexión, que tiene más sentido, ¿no? Para no andar con tantos tramos. Pues ahí sería entonces, si la instalación no es de producción, es decir, que es una instalación de autoconsumo sin excedentes, que es decir, es una instalación de generación, pero no es una instalación de producción, está exenta de presentar garantías, sea cual sea la potencia, y en las instalaciones de producción, tanto de autoconsumo, creo recordar, tanto de autoconsumo como de producción pura, estarían exentas hasta 15 kilovatios. Eso es, ok. Hasta 15 no, a partir de 15 sí, sí, y si queremos evitar esto es antivertido, no es sin excedentes, ¿no? Acoplarnos a las sin excedentes. Perfecto. Pues yo, lo siento para quienes no hemos contestado en directo su pregunta, pero yo me comprometo personalmente a contestaremos a todas. Eso significa que voy a tirar de vosotros, Fátima y Pablo, no puedo contestar sin vuestra ayuda, ¿vale? Entonces contaré con vosotros, aunque me comprometo yo personalmente. Lo contestaremos a todas las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, sí, entonces yo por mi parte, que quería hacer aquí, simplemente enseñar. Sí, también decir a todos que tenemos muchas más formaciones por llegar. Por ejemplo, aquí si vamos a la agenda de formación, no sé si me va a funcionar, creo que sí. Aquí lo tenemos una lista amplia, de hecho ya estamos previendo a varios meses vista, así que os animamos, si algún tema os puede interesar aquí, tenemos más formaciones por venir. Y pues nada más, realmente era un poco esto, deciros que tenemos una agenda bastante completa, eso pensamos por lo menos. Tenemos un canal en YouTube donde tenemos muchos vídeos, de hecho algunos contigo, Fátima, sobre también tramitaciones, con lo cual también estás aquí, estás online. Y nada, nada más, simplemente agradecer muchísimo a todos los asistentes, que hubo una muy buena acogida. Eso demuestra que el tema realmente hay necesidad de más información. De hecho, la lista de preguntas era casi infinita, con lo cual realmente significa que hay mucha duda y se necesita aportar más en este sentido, con lo cual os necesitamos, Pablo y Fátima, para aportarnos luz a estos asuntos. Nada más. Y pues nada, Pablo y Fátima, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que es un placer poder contar con gente como vosotros para aclarar estos temas que muchas veces pues nos surgen tantas dudas. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Es un placer.
volveremos a vernos, volveremos a contar con vosotros. De hecho, ya hemos previsto varias formaciones de otros temas también relacionados con tramitación de legislación. Por eso contamos con vosotros siempre. Y, como hemos dicho, contestaremos a todas las preguntas en un formato, o sea, por mail o por vídeo, lo aclararemos, pero contestaremos a todas vuestras preguntas con permiso personal. Ok, pues muchas gracias a todos y a todas. Que tengáis un buen día y como es viernes, pues tengáis también un buen fin de semana. ¿Vale? Hasta luego.